Superinterestelar, Fortaleza/Atlas. Temporada 1, Capítulo 3, La Anticola. 7 de septiembre de 2025, 2:37 de la tarde. Namibia, África, eclipse solar total. El cielo sobre el desierto de Namib se oscureció como si alguien hubiera apagado el sol con un interruptor. El Dr. Aníbal Lab, profesor de astrofísica de Harvard y director del proyecto Galileo, observaba a través de su telescopio especializado mientras la luna cubría perfectamente el disco solar. A su alrededor, un equipo de 6 astrofotógrafos profesionales capturaba imágenes con equipos que habían costado colectivamente más de $2 millones y habían requerido 18 meses de planificación. Pero no estaban ahí por el eclipse. Estaban ahí por lo que el eclipse les permitiría ver. 30 segundos para totalidad, anunció su asistente, la doctora María Santos, con los ojos fijos en el cronómetro. La corona solar emergió en toda su gloria, un halo fantasmal de plasma extendido en el espacio, visible solo durante estos preciosos minutos cuando la luna bloqueaba el brillo cegador del sol. Y allí, apenas visible contra el resplandor de la corona, estaba el objetivo, 3/Atlas. «Lo tengo», murmuró Lab, ajustando el enfoque. Comenzando secuencia de captura. Las cámaras dispararon en rápida sucesión. Exposiciones largas, filtros espectrales, análisis en tiempo real. Y entonces, en el monitor de vista previa, algo extraordinario apareció. El cometa brillaba, no con el resplandor apagado de luz solar reflejada, sino con una luminiscencia propia. Verde esmeralda. Intensa. Imposible. «Dios mío», susurró María. «¿Ves eso?» Lab no respondió. Estaba revisando los filtros espectrales, verificando calibraciones, descartando artefactos. Pero los datos eran inequívocos. El objeto estaba emitiendo luz en la longitud de onda de 514 nanómetros, la firma característica del carbono diatómico, C2. Pero eso era imposible. A la distancia actual del Sol, más de 2,5 unidades astronómicas, no había suficiente radiación solar para sublimar carbono diatómico en cantidades que produjeran esa intensidad de emisión. Los cometas brillaban en verde cerca del perihelio, no a esta distancia. «¿Cuánto tiempo de totalidad nos queda?», preguntó Lab sin apartar los ojos del monitor. 90 segundos, dijo la astrofotógrafa María. «Necesito espectros completos. Todas las cámaras en el objetivo». Trabajaron en silencio furioso durante el minuto y medio restante. Cuando el borde del Sol comenzó a emerger del otro lado de la Luna, el anillo de diamante que marcaba el final de la totalidad, habían capturado 312 imágenes y 47 espectros completos. Esa noche, en su hotel en Windhoek, Lab revisó los datos con creciente incredulidad. La emisión de C2 era real. No era un artefacto. No era contaminación instrumental. El objeto estaba generando luz verde a una distancia donde ningún cometa natural debería poder hacerlo. Escribió un email a Evelyn Reed a las 3:22 de la madrugada hora local. «Evelyn. Adjunto espectros del eclipse. Emisión, C2, confirmada a 2,6 unidades astronómicas. Intensidad inconsistente con modelos de sublimación solar. Sugiere actividad interna no térmica. Planeo paper breve para AR-14. ¿Tienes datos del JWST que puedan contextualizar esto?» Aníbal. Reed no respondió durante 3 días. 10 de septiembre de 2025, 10:15 de la noche. Bethesda, Maryland. David Hayes había descubierto algo que lo mantenía despierto por tercera noche consecutiva. No era nuevo. Era viejo. Archivado. Clasificado como resuelto y olvidado. Estaba revisando los archivos históricos del Solar Orbiter de la ESA, la sonda que orbitaba el Sol en un plano diferente al de la Tierra, dándole perspectivas únicas sobre la heliosfera, cuando encontró una serie de reportes de anomalías térmicas de 2024. 4 detecciones entre marzo y julio del año anterior. Todas en la región del punto Lagrange L3, el punto gravitacionalmente estable directamente opuesto a la Tierra, perpetuamente oculto detrás del Sol. Cada reporte había sido investigado brevemente, clasificado como artefacto instrumental o ruido de fondo, y archivado sin seguimiento. La razón oficial: L3 era un punto notoriamente difícil de observar, y los sensores del Solar Orbiter ocasionalmente producían falsos positivos en esa región debido a interferencia electromagnética del plasma solar. Pero Hayes había visto suficientes reportes de inteligencia en su carrera para reconocer un patrón cuando lo veía. Las 4 detecciones habían ocurrido con intervalos de exactamente 28 días.
Las 4 mostraban firmas térmicas infrarrojas consistentes con objetos sólidos de gran tamaño, no emisiones de plasma o erupciones solares. Y las 4 habían sido descartadas sin análisis exhaustivo. ¿Por qué? Porque nadie esperaba encontrar nada allí. L3 era una región vacía del espacio. Un punto matemático sin importancia práctica. O eso habían asumido. Hayes abrió un documento nuevo y comenzó a escribir. No un reporte formal todavía, solo notas para sí mismo, organizando pensamientos. Hipótesis de trabajo, vigilancia previa. Si 3/Atlas tiene capacidad de maniobra activa, evidencia, anticola, pulsos térmicos, precisión de entrada, entonces su detección en julio de 2025 puede no haber sido su llegada al sistema solar, sino el momento en que eligió hacerse visible. Las anomalías L3 de 2024 sugieren presencia oculta en punto ciego solar durante meses antes de entrada oficial. Posible interpretación, reconocimiento, observación, evaluación de capacidades humanas antes de aproximación directa. Implicación, no estamos rastreando un objeto que acaba de entrar. Estamos rastreando un objeto que ya nos estudió y decidió acercarse. Hayes guardó el documento en su carpeta más clasificada y cerró el laptop. Necesitaba hablar con Thorne sobre esto. Pero primero necesitaba más evidencia. Una hipótesis basada en 4 detecciones descartadas no era suficiente. No todavía. 15 de septiembre de 2025, 9 de la mañana. El Pentágono, Arlington, Virginia. Thorne entró a la oficina de Hayes sin llamar, como siempre, y cerró la puerta detrás de él. Coronel, necesito una lista. Hayes levantó la vista de su terminal. Señor, quiero saber exactamente quién tiene acceso a los datos clasificados del 3/Atlas. Científicos, analistas, personal de apoyo. Nombres, credenciales de seguridad, nivel de acceso. Todo. ¿Ha habido una filtración?, preguntó Hayes con mesura. No, pero vamos a tener una. Thorne se sentó en la silla frente al escritorio de Hayes, lo cual era inusual. Normalmente permanecía de pie, listo para salir. El Comité de Inteligencia del Senado está presionando. Quieren saber por qué estamos gastando recursos militares en un fenómeno científico. Y hay rumores, no confirmados, pero persistentes, de que algunos miembros del Congreso han recibido briefings extraoficiales sobre las anomalías. Hayes frunció el ceño. ¿Quién los estaría dando? Esa es exactamente la pregunta que el general Mattis me hizo esta mañana. Por eso necesito esa lista. Contacte a la doctora Ree. Ella tiene el registro de acceso al servidor del James Webb. Crúcelo con nuestros registros internos. Quiero saber quién sabe qué. ¿Y si encontramos una filtración activa? Thorne lo miró con expresión sombría. Entonces tendremos un problema de seguridad nacional además del problema científico. 16 de septiembre de 2025, 2:30 de la tarde. Sede de la NASA, Washington, D.C. Evelyn Reed estaba preparando la lista cuando el pasado la alcanzó. Había sido un proceso tedioso: revisar logs de acceso, verificar credenciales, confirmar niveles de clasificación. Pero finalmente tenía la información que Thorne había solicitado. 26 nombres en total. El secretario de Guerra, el subsecretario de Defensa, los 8 directores de agencias nacionales, 2 directores de agencias espaciales internacionales, 4 oficiales militares, General Thorne, General Morrison, General Mattis y el Coronel Hayes. El representante del Comando Estratégico. 6 científicos del equipo del JWST y el equipo reducido de la doctora Reed. Akefer y Linda Cho. 26 personas que sabían que 3/Atlas emitía pulsos térmicos regulares inexplicables. 26 personas que guardaban un secreto al resto de la humanidad. Evelyn miró la lista en su pantalla. Su nombre estaba en la primera línea de los científicos. Tenía que firmar el documento de transmisión, marcarlo como sensible, y enviarlo al Pentágono. Una vez que presionara enviar, la lista se convertiría en registro oficial. Evidencia documentada de que ella había decidido quién merecía saber la verdad y quién no. Su mano se quedó inmóvil sobre el mouse. Y entonces, sin previo aviso, una memoria la golpeó con la fuerza de un puñetazo. MIT, Cambridge, Massachusetts, 11 de abril de 1999. Evelyn Reed tenía 26 años y un cartel hecho a mano que decía: Science for Humanity, not for weapons. Estaba de pie frente al edificio 54, el Centro de Investigación Espacial de MIT, junto con otros 200 estudiantes,
profesores de posgrado, y algunos profesores junior que se arriesgaban a perder tenure por estar allí. Protestaban contra la decisión de la universidad de aceptar un contrato de $45 millones con el Departamento de Defensa para desarrollar sistemas de vigilancia satelital de doble uso. «No convertiremos descubrimientos en secretos militares», gritó Evelyn, su voz amplificada por un megáfono prestado. «La ciencia pertenece a todos, no solo a generales con presupuestos clasificados». El decano del departamento, un hombre mayor con expresión cansada que había visto demasiadas protestas en su carrera, estaba parado en las escaleras del edificio, intentando explicar que la financiación militar era necesaria para mantener los programas de investigación, que el mundo era complicado, que el idealismo no pagaba los salarios de los investigadores. Evelyn no quiso escuchar. Era joven, era brillante, y creía, con la certeza ardiente de quien aún no había sido molida por la realidad, que la ciencia podía mantenerse pura si tan solo las personas lo suficientemente valientes se negaban a comprometerse. «El conocimiento debe ser libre», gritó. «Los datos deben ser públicos. No podemos ocultar la verdad al mundo en nombre de la seguridad nacional». La protesta duró 3 horas. Al final, Mead firmó el contrato de todas formas. Evelyn escribió un editorial furioso en el periódico estudiantil. 2 profesores la felicitaron en privado, pero le advirtieron que ese tipo de actitud podría dañar su carrera. Ella no les creyó. 26 años joven. 26 años ingenua. «Presente». Evelyn parpadeó. La memoria se desvaneció. Estaba de regreso en su oficina en 2025, mirando una lista de nombres, a punto de transmitir información clasificada al Pentágono. ¿En qué momento me convertí en la persona contra la que protestaba? La pregunta flotó en su mente sin respuesta. Firmó el documento. Apretó enviar. La lista desapareció de su pantalla, encriptada, en camino a los servidores militares del Pentágono. Luego cerró su laptop, apoyó la frente en sus manos, y se permitió, por primera vez en meses, llorar en silencio durante 2 minutos completos. Cuando se recompuso, abrió su email y finalmente respondió el mensaje de Aníbal Lab que había estado ignorando durante 6 días. «Aníbal, los datos del JWST están bajo revisión interna. No puedo compartirlos en este momento. Entiendo tu frustración, pero te pido paciencia». Evelyn. No era mentira, pero tampoco era verdad. Era el tipo de respuesta evasiva, burocrática, institucional que la Evelyn de 1999 habría despreciado. 20 de septiembre de 2025, 8:22 de la mañana. Cambridge, Massachusetts. Aníbal Lab leyó la respuesta de Reed 3 veces. «No puedo compartir», decía. No tengo datos. No, los resultados son preliminares. Sino no puedo». Lo que significaba que tenía datos. Datos significativos. Y alguien, la NASA, el Pentágono, o ambos, le había ordenado guardar silencio. Lab había visto esto antes. Había vivido esto antes. Con Oumuamua en 2017, cuando había sugerido públicamente que el objeto interestelar podía ser artificial, la comunidad científica lo había tratado como un hereje. Lo habían acusado de sensacionalista, de buscar atención mediática, de dañar la reputación de la astronomía seria. Y sin embargo, ninguno de sus críticos había podido explicar satisfactoriamente por qué Oumuamua se había acelerado al alejarse del Sol sin mostrar signos de actividad cometaria. Ahora estaba sucediendo de nuevo. Otro objeto interestelar. Más anomalías. Más silencio institucional. Pero esta vez, Lab tenía datos propios. Imágenes del eclipse. Espectros de emisión. Y en 2 semanas, tendría algo aún más contundente. Análisis gravitacional del sobrevuelo de Marte. Respondió el email de Reed con cortesía profesional pero sin ceder. Evelyn. Entiendo las presiones institucionales. He vivido bajo ellas durante décadas. Pero la ciencia funciona con transparencia, no con secretos. Si tienes datos relevantes que no puedes compartir por razones políticas, eso es un problema para la ciencia, no una solución. Planeo continuar mi análisis con los datos públicos disponibles. Si en algún momento decides que la verdad es más importante que la burocracia, sabes dónde encontrarme. Aníbal. Presionó enviar. Luego abrió su calendario y marcó el 3 de octubre, la fecha del sobrevuelo de Marte, con una nota. Análisis gravitacional. Última oportunidad para confirmar estructura interna. 26 de septiembre de 2025, 4:45 de la tarde. El Pentágono, Arlington, Virginia. La anticola desapareció.
Hayes estaba mostrando las últimas imágenes del telescopio TTT-3 en España a Thorne y a 2 analistas senior de la Fuerza Aérea. Las fotos eran inequívocas. El chorro de material que había estado apuntando hacia el Sol durante semanas, el fenómeno que había desconcertado a astrónomos de todo el mundo, había cambiado de dirección. Ahora apuntaba en la dirección opuesta, lejos del Sol, como cualquier cola cometaria normal. ¿Cuándo ocurrió el cambio?, preguntó Thorne. Entre el 25 y el 26 de septiembre. Las últimas imágenes del 25 todavía mostraban la anticola. Las del 26, no. Uno de los analistas de la Fuerza Aérea, el general Donald Morrison, especialista en propulsión espacial, frunció el ceño. Están sugiriendo que el objeto controló deliberadamente la dirección de emisión de material. Estoy diciendo que las posibilidades son 2, respondió Hayes. 1. Algún proceso físico desconocido causó que la eyección asimétrica se invirtiera exactamente en el momento en que el objeto se estaba acercando a la máxima visibilidad desde la Tierra. O 2. El objeto ajustó su orientación deliberadamente. ¿Por qué haría eso?, preguntó Morrison. Hayes lo miró directamente. Porque hasta ahora estaba controlando su actitud, realizando maniobras sutiles que podíamos detectar si prestábamos atención. Pero ahora quiere parecer natural. Quiere que bajemos la guardia. Silencio en la sala. Thorne se cruzó de brazos. Eso implica inteligencia. Implica estrategia. Sí, señor. Y cree que este objeto, este cometa, esta cosa, está ejecutando una estrategia de engaño contra nosotros. Hayes vaciló. La pregunta sonaba absurda cuando se formulaba en voz alta. Paranoia conspiratoria. Ciencia ficción barata. Pero los datos no mentían. Creo que el objeto ha demostrado capacidad de control activo durante meses, que su comportamiento no es aleatorio. Y añado que el cambio de la anticola a cola normal justo antes de su máxima aproximación al Sol no es coincidencia. Thorne estudió las imágenes durante un largo momento. Mantengamos esto en canal restringido, dijo finalmente. No quiero que esto llegue a los medios o al Congreso hasta que tengamos más certeza. El sobrevuelo de Marte es en una semana. Si hay algo anómalo en los datos gravitacionales, eso nos dará más evidencia. Hasta entonces. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Caballeros, acaba de llegar una directiva del secretario de Guerra. El Congreso no llegó a un acuerdo presupuestario. El cierre del gobierno federal es efectivo a partir del 1 de octubre. Morrison palideció. Incluyendo la NASA. Incluyendo todo lo que no sea operaciones de misión crítica. Y un cometa interestelar, por fascinante que sea, no califica como crítico según los congresistas que están más preocupados por sus campañas de reelección. Hayes sintió un frío recorriendo su espalda. Señor, el perihelio es el 29 de octubre. Si la NASA está cerrada, entonces estaremos volando a ciegas justo cuando más necesitamos ver, terminó Thorne. El general Mattis aseveró. Señores, entendamos que, al no proporcionar información al Congreso, ellos no entienden la magnitud de sus decisiones. Thorne con voz grave remata. Bienvenidos a la política estadounidense, caballeros. 1 de octubre de 2025, 8 de la mañana. Sede de la NASA, Washington, D.C. El email llegó simultáneamente a todos los terminales de la NASA. Asunto: cierre federal efectivo inmediato. Debido a la falta de aprobación presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, todas las operaciones no esenciales de la NASA quedan suspendidas efectivas inmediatamente. Solo el personal crítico de misiones activas permanecerá en funciones. Se desconoce la duración del cierre. El personal no esencial debe abandonar las instalaciones antes de las 5 horas de hoy. Los sistemas de acceso serán desactivados a las 6 horas. Lamentamos profundamente este desarrollo. Evelyn Reed estaba en su oficina cuando lo leyó. No expresó emoción. Había estado esperando esto durante semanas. Abrió el panel de control de operaciones en su terminal. Las pantallas mostraban el estado de todas las misiones activas de la NASA. James Webb Space Telescope, operacional, personal mínimo, 3. Hubble Space Telescope, operacional, personal mínimo, 2. A Mars Rovers, operacional, personal mínimo, 4. A International Space Station, operacional, personal crítico, 12. Y luego, la lista de lo que se cerraba. Equipos de análisis de datos, suspendido. Coordinación con agencias internacionales, suspendido. Procesamiento de observaciones no prioritarias, suspendido. Personal de apoyo científico, furloughed.
Proyectos de investigación en curso, congelados. De un equipo de 140 personas en su división, solo 21 permanecerían operativos. El Dr. James Akefer entró a su oficina sin llamar, con expresión atónita. Evelyn, ¿viste el email? Lo vi. Tenemos el objeto más importante en la historia observacional de la humanidad acercándose al perihelio en 28 días, y nos están cerrando. Reed no respondió. Solo miró la proyección orbital del 3/diagonal Atlas en su pantalla. La curva hiperbólica descendiendo hacia el Sol, pasando detrás del disco solar, desapareciendo de la vista de la Tierra precisamente cuando alcanzaría el punto crítico. El timing no podría ser peor, continuó Akefer. No es timing, dijo Reed con voz cansada. Es Ronald Drum. Esto es político. Siempre ha sido político. ¿Qué hacemos? Lo que podamos con 3 personas. Se levantó de su silla. Reúne al equipo crítico. Necesito saber exactamente qué capacidades mantendremos durante el cierre. Y contacta al Solar Orbiter en la ESA. Si vamos a estar ciegos, necesitamos que los europeos sean nuestros ojos. Akefer asintió y salió apresuradamente. Antes que Akefer se retire, la doctora Reed le dice una cosa más. Doctor Akefer, por lo visto, será mejor así. Usted, la doctora Cho y yo seremos los únicos que mantendremos contacto directo con el material sensible. Akefer asintió en silencio, sintiendo el peso de lo que se viene en sus hombros y se retira. Reed se quedó sola en su oficina. A través de las ventanas, podía ver a empleados empacando sus pertenencias, guardando archivos, apagando computadoras. El edificio que había estado vibrante con actividad científica constante durante décadas se estaba vaciando como un barco que se hundía. A las 5:30, las luces del pasillo comenzaron a apagarse automáticamente. Economía de energía. Las áreas no críticas no necesitaban iluminación si no había nadie trabajando en ellas. Evelyn se sentó en la oscuridad creciente de su oficina, con solo el resplandor de su monitor iluminando su rostro. La trayectoria del 3/diagonal Atlas seguía ahí, implacable, descendiendo hacia el perihelio. 28 días. En 28 días, el objeto desaparecería detrás del Sol. Y cuando lo hiciera, la humanidad estaría ciega. No por falta de tecnología, tenían los telescopios más avanzados jamás construidos, sino por falta de voluntad política para financiar su operación. Pensó en la protesta de MIT en 1999. En la joven Evelyn Reed gritando sobre ciencia libre y transparencia. En la ingenua certeza de que la verdad siempre triunfaría si tan solo las personas fueran lo suficientemente valientes. Qué tonta había sido. La verdad no triunfaba. La política, el dinero y el ego triunfaba. Y mientras tanto, algo, posiblemente con inteligencia, con intención o propósito, se acercaba al Sol a 61 kilómetros por segundo. Y no había absolutamente nada que ella pudiera hacer al respecto. Gracias por escuchar, dale like, suscríbete, comenta y comparte cómo te gustan estas historias. Continúa en el capítulo 4.